Constitucionalmente Hablando, el video podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el episodio anterior, hablamos sobre el proceso de selección de garantías con Patricia Sotomayor, Carolina Vaca y Andrés Cervantes, académicos y expertos en Derecho Constitucional. En el episodio 17, conversaremos con Mateo Nicolini, docente e investigador del Derecho Comparado. Bienvenidas y bienvenidos. Hemos preparado para usted algunas preguntas luego de revisar su inmenso aporte a la Academia en Derecho Comparado. Y la primera pregunta que quería yo hacerle es: ¿cómo descubrió su interés en estudiar los sistemas constitucionales mediante el método comparado? Buenas tardes y gracias por la invitación, y gracias por haberme invitado a este podcast, Constitucionalmente Hablando. El interés nació ya en la fase de escritura de mi tesis de licenciatura, cuando, introdujeron en la universidad en que me licencié en Verona, un curso de Derecho Público Comparado. Y hubo la oportunidad, la suerte de tener a un profesor que me facilitó la posibilidad de ir a Canadá y estudiar uno de los sistemas más interesantes como laboratorio de Derecho Constitucional por muchísimos temas, de la problemática del federalismo al problema de la coexistencia de grupos distintos, de derivación francesa y inglesa y de los indígenas, y sobre todo porque es uno de los textos constitucionales antiguos. La primera parte es de 1867, ya estaba regulada la inmigración como problema de derecho constitucional, como competencia entre Estado central y provincias. Y ahí surgió el interés de de estudiar el derecho como algo viviente en su propio contexto y en las relaciones con los demás países, porque cuando hablamos en este caso de inmigración significa aportar gente a un nuevo país, un país en que se encuentran contextos distintos y la apertura hacia la diversidad. Esto me favoreció la idea del pluralismo. Entonces, muy interesante, profesor, y justo va a haber una pregunta sobre pluralismo en este momento. ¿Qué ha podido usted observar al analizar el pluralismo en el contexto de un constitucionalismo que ha dejado de ver sus fuentes primordiales en Europa y que de algún modo mira también ahora hacia el sur global? Yo creo que este pluralismo es fundamental para el fortalecimiento de una democracia constitucional, sobre todo porque el pluralismo, la pluralidad de voces, enriquecimiento mutuo entre distintos sistemas constitucionales es muy importante. Es muy importante porque, como profesor de Derecho Público Comparado, también sirve para, no sé si se puede decir en castellano, dramatizar los problemas del derecho constitucional, convertir problemas que son percibidos como absolutos en algo mucho más relajados y relativos. Y sobre todo porque, en el caso de Ecuador seguramente, hay la capacidad no de contraponerte a Europa o al resto de América del Norte, sino hay la capacidad de utilizar las herencias no ecuadoreñas y crear algo distinto. Lo que es como si en este pluralismo post-occidental, podemos decir, cada parte del mundo pueda convertirse en un lugar para la creación de autónomas tradiciones constitucionales. Sabemos de dónde venimos, pero no es esto lo importante. Lo importante es saber que podemos ser coproductores de nuevos instrumentos y medios jurídicos que están, eso es importante, en una posición de igualdad con los demás. En esa línea y en esa observación que usted hace del constitucionalismo comparativamente, el pluralismo jurídico, por ejemplo, que hemos empezado a pensar desde acá, desde Ecuador,
ha sido observado por usted? ¿Le ha parecido un tema de análisis? El pluralismo jurídico es un tema, sobre todo el pluralismo, el caso de ordenamientos que decimos, podemos decir plurinacionales, es decir, que hay la protección no territorial de los grupos. Es una cosa muy interesante porque es un avanzamiento, yo creo, algo distinto de lo que hacemos en Europa. En Europa teníamos hace unos siglos, sobre todo en Europa oriental, institutos parecidos. Eran, pero conectados a minorías y a y solamente algunos temas conectados a la cultura y a la educación. Aquí hay el intento de crear un verdadero marco constitucional que poniendo, eso sí, unos criterios, unos límites, porque yo creo que estados plurinacionales no significa que cada grupo pueda hacer lo que le da la gana. Significa actuar en el respeto de superiores valores que están, en este caso, están compartidos para los grupos. Puede dar, yo creo, unos problemas, porque a la hora de evaluar si todas las tradiciones, por ejemplo, se dice indígenas, pero se puede también decir conectadas a la tierra. Bueno, hay actividades, pensamientos que a veces no se enmarcan en los valores que parecen mucho más occidentales. Es un desafío muy grande, yo creo, pero es el desafío de volver a aceptar que las comunidades son comunidades en que las diferencias coexisten. En la historia, en el pasado, también en el hecho constitucional, esto ocurrió que había coexistencias entre grupos, muchas veces muy fragmentados, y hay que facilitarlo, porque no hay alternativas. Algo que es interesante acá desde Ecuador, y lo pregunto porque usted ha escrito mucho sobre justicia constitucional, es que quizá en la región, en América Latina, hay una proliferación de garantías jurisdiccionales constitucionales. Y un riesgo que se advierte, académicos de repente reflexionan sobre esto, es que puede colapsar el sistema de garantías jurisdiccionales constitucionales porque la gente va a preferir ese sistema al sistema ordinario, ¿no? Que es lento tradicionalmente. ¿Usted ha podido observar este fenómeno en su análisis comparativo de la región? Sí, hay este riesgo, pero es un riesgo, yo creo que no es típico solamente de vuestra región. Es un problema conectado a cambios que se perciben en la sociedad. Y a mi parecer, una de las razones de este cambio es, lo percibimos, el acento que se pone sobre el individualismo, que es como si fuéramos todos individuos no correlatos con los demás. Y sobre todo, esta mentalidad de mucho más consumidores que ciudadanos. El riesgo, cuando una sociedad se convierte, sociedad es interesante porque no es comunidad, si puedo decirlo. La sociedad se basa en socios, y los socios de la país latina son los que tienen las acciones de una empresa. La comunidad es algo distinto porque viene del hecho de estar juntos. Así que ya también la idea de sociedad refleja este cambio en que cada uno quiere remunerar su propia posición. Y si yo quiero remunerar mi propia posición como ciudadano en el sistema, necesito buscar todos los cauces, todas las medidas totales que me sirven. Y el riesgo lo percibimos también en Europa, es tremendo porque la idea de autonomizarse, de utilizar causas procesales, significa poder también pedir sistemáticos derogaciones o también unas excepciones a las reglas. Es como si el derecho perdiera la capacidad de ordenar la sociedad, porque cada sujeto quiere imponer su propia visión. En el problema se
ciertamente, pero no es solo un problema de nuestra región, es un problema conectado a la idea que cada uno pueda remunerar su propia posición. Es una pérdida en términos comunitarios y no sociales muy grande. Entiendo. Otro tema como interesante que pues en Ecuador y América Latina pues se discute es que los tribunales o cortes constitucionales suelen ser vistos como muy poderosos, ¿no? Es decir, puede haber el cuestionamiento de quién eligió a estos jueces que tienen tanto poder incluso sobre instituciones conformadas por representantes electos en elecciones. En cambio, estos jueces no son electos. ¿Por qué tienen tanto poder? Puede ser una duda que hay en la sociedad. Así que yo le quería preguntar a usted cómo podemos también entender este tema del rol de control de constitucionalidad que tienen las cortes y tribunales constitucionales. Esto es el problema más antiguo que hay. Pero hay que pensar que en nuestra visión como constitucionalistas, la Constitución es fundamento y límite al poder. Cada poder tiene que actuar en el respeto de la Constitución. En este caso, por ejemplo, es muy clara, la soberanía pertenece, no reside en el pueblo, que la ejerce en las formas y según los límites establecidos por la propia Constitución. Se conecta al cambio de la sociedad, ¿no? La idea que hay límites. Cuando la sociedad se convierte, como acabamos de decir, en algo distinto, el sentido del límite desaparece. Y no se puede quejar porque hay alguien que te lo puede decir. Es un problema social mucho antes, y no solo político. Pero también las cortes está establecida como los demás poderes en el sistema constitucional. Lo que puedo decir yo es que hay que probablemente que no razonar en términos contramayoritarios, porque ahí el papel de la Corte no tiene que ser contramayoritario, el contra, que es un término mucho más utilizado por los juristas, impone la idea del enfrentamiento. Yo creo que el papel tiene que ser mucho más supramajoritario, es decir, prescindir de las distintas interpretaciones constitucionales, de los papeles, de los límites, que los distintos órganos, también la sociedad, porque la sociedad, el pueblo puede ser considerado parte del pueblo. Supramajoritario significa intentar mostrar que hay cauces o soluciones o interpretaciones alternativas. Y yo creo que nuestro rol sea aquello de preservar esta idea de la supramayoría, no sé cómo decirlo, de la Constitución y de los tribunales constitucionales. Muy interesante. Una pregunta. Usted viene de un sistema parlamentario. ¿Ha tenido usted la oportunidad de pensar el papel que podría tener la justicia constitucional en un sistema presidencialista como el que tenemos acá en Ecuador y en gran parte de América Latina? Es que el sistema italiano de justicia constitucional es un sistema pensado en una época, funciona perfectamente. A mí me gusta, pero no tiene muchísimos cauces procesales para ser activado. Son pocos. Y esto, convirtió en parte. Hay solo dos modalidades, un acceso directo por parte de unos órganos, en el caso de contestación entre poderes del Estado o entre Estado y regiones, en el sistema que es regional federal, sino hay la cuestión de constitucionalidad levantada por parte de los jueces. Y en esto se aleja un poco del momento en que la cuestión, el problema, la controversia, la causa se convierte en algo malicioso y podemos decir caliente. Eso es interesante porque como no hay un acceso directo por parte de los ciudadanos o de las minorías parlamentarias, esto ha preservado un poco más este papel, asegurado un poco ha resfriado el sistema. Yo creo que
lo que hay que hacer antes, eso siempre hay que hacer, antes de introducir cauces, medios o instituciones, hay que pensar en qué debe hacer, cómo debe actuar, cuál es la función que hay que encomendar a un tribunal constitucional. Porque si pensamos antes en los medios y luego en la función, se puede crear un gran problema. Esto estoy hablando en términos abstractos, pero es así. Yo creo que antes que hay que decidir cómo puedes intervenir. Y una cosa hay que seguramente reconocer, que la democracia, el papel de la política en los sistemas de democracia constitucional, es un papel también de compromiso. Yo creo que podemos aplicar el concepto de discrecionalidad también a los parlamentarios en un régimen como el italiano o como el ecuatoriano, porque hay que buscar soluciones, los compromisos están, porque la ley tiene que reflejar las distintas posiciones sociales. Y yo creo que esto, garantizar a los políticos la posibilidad de ejercer una discrecionalidad a la vuelta de confeccionar las leyes, es importante. Y intervenciones estrictas, reducción, decimos total, de la discrecionalidad del legislador, es un problema, por eso sí. Y eso puede tratarse en una reacción en contra de los jueces constitucionales. Hay que construir un sistema en que, antes de todo, hay la posibilidad para los políticos de actuar y luego de poder ser responsabilizados frente también a los ciudadanos, pero también a los límites políticos. La siguiente pregunta es muy interesante y dice: ¿cuál sería el camino en los países del sur global para lograr una justicia constitucional libre del colonialismo? Es un problema, yo creo, de postura. Yo defino esta cosa como hay que cambiar en el sur del mundo el enfoque, el punto de mirada. ¿En qué sentido? En el sur global lo estudié en África, pero creo que también eso es un problema que hay en Latinoamérica. Hay dos ideas. La primera, que el centro tradicional de producción de las mejores herramientas jurídicas es Europa o Estados Unidos. Así es el enfoque, el centro de producción. La segunda es que la mirada, el punto de mirada, es siempre Europa. Uno puede estar en Latinoamérica o en África, pero seguir mirando a Latinoamérica desde una perspectiva europea. Ese es el gran problema. Yo no sé cómo decirlo en español, pero en inglés es el disengagement, cercenar, autonomizarse, independencia de juicio. Y si uno puede empezar a mirar el mundo desde este nuevo país, y asumiendo que también, como decía antes, hay la posibilidad de crear herramientas nuevas en tu propia realidad. Este es el sistema, que no significa, decimos, cercenar las relaciones con Europa, significa saber que yo puedo presentar una alternativa, no una competencia, una alternativa. Porque en la historia de la humanidad es mucho más fácil copiar que inventar. Y en esta cadena, probablemente, tenéis en el sur global del mundo un papel central para enseñarnos en Europa cómo hacerlo, cómo ser independientes en el juicio. La siguiente pregunta un poco se relaciona con eso y dice: América Latina, como otras áreas del mundo, sigue viviendo una situación de inequidad social muy grave, ahondada en los últimos años por la pasada pandemia. ¿Cuál es el papel que puede jugar el constitucionalismo ante esta problemática? Eso es un problema, porque una cosa que explico a mis estudiantes es que los derechos están en la Constitución, pero los derechos ahora son para muchos, pero no para todos. Hay un problema de real eficacia del texto constitucional. Yo lo digo que el Estado no es una empresa. El Estado es
principalmente el lugar para una comunidad, y una comunidad que pueda también crear su propio futuro. El problema es cambiar la relación que tenemos con la economía, porque si en esta fase, también en Europa, la inequalidad entre grupos sociales es patente. Europa, que siempre ha sido un lugar de Estado social y prestacional, hay una huida hacia el privado, como si el público fuese algo mal. Bueno, eso es porque muchas veces no hay una relación muy clara entre las inversiones internacionales y los políticos que actúan como órganos o que están ejerciendo cargos públicos. Eso es importante. Los estados tienen que decidirse representar y cuidar a los intereses de sus propios ciudadanos o a los intereses de los inversores. Porque cuando nos dicen que tenemos que adoptar medidas, reformas, que tenemos que cambiar, si no, nuestra deuda pública no se puede vender en los mercados internacionales, que es basura y todo eso. Bueno, estamos pensando en los ciudadanos o son reformas para intereses que no son. Eso es un cambio en el concepto de Estado. Queremos un Estado de empresa. Soy muy crítico, lo sé, es una cosa muy contundente. En Europa nunca he sido tan claro en el decirlo. Pero es así, es así. Hay un problema yo creo que una regulación no es tan la economía, es cómo se percibe el problema económico-financiero por parte del Estado. Es algo muy que se remonta a la historia del constitucionalismo inglés cuando crearon el Banco de Inglaterra, porque estaba hundiendo en la quiebra del Estado. Y el problema financiero se ha convertido en algo consustancial al Estado. Pero ahora estamos en una fase en que si el Estado funciona o no funciona, está decidido por sujetos que son interesados en invertir. Es las inversiones es una cosa muy interesante. Tenemos que volver a entender que somos comunidad y no sociedad. Profesor, Ecuador tradicionalmente ha como imaginado su derecho desde que fue fundado en torno a la tradición continental, al civil law. Pero desde 2008 estamos también tratando de construir una cultura del precedente. Sí quisiera pedirle un comentario sobre cómo construir esta cultura del precedente, como usted dice, no copiando necesariamente o haciendo un trasplante de una tradición hegemónica, sino cómo lograrlo por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no tengo una solución. Yo creo que el verdadero problema, sobre todo en términos procesales, sea la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, pero también en la aplicación de la ley. Eso es el gran problema, que se conecta a la inigualdad social, a la imposibilidad. Eso es, yo creo, que es el punto de partida. ¿Qué queremos? Queremos una sociedad en que la aplicación de la ley pueda ser igual en los procesos, porque yo creo que hay muchísimos juzgados o también jueces o oficios en un tribunal en que del mismo día, en causas muy similares, muy parecidas, se dictan sentencias completamente. Es una cosa que no tiene sentido, no porque no son distintos los casos siempre son distintos, pero yo no creo que hay bienes de las vidas que son tan distintos. Hay que pensarlo en eso, sí. Pero yo creo que lo primero es que reorganizar el precedente es importante. Pero tenemos que recordar que a dónde se aplica el precedente, la primera cosa que se enseña a los estudiantes no es cómo se aplica el precedente, sino cómo se puede alentarse del precedente. Es una cosa muy interesante. El precedente existe, pero hay medios para relajar. Este es un juguete, pero funciona así.
hay que pensar cómo realizar la igualdad en la aplicación de la ley frente a los tribunales en casos en que bienes de la vida que son parecidos tienen que ser tratados de manera igual. Eso es el gran problema. Hemos llegado a las dos preguntas que yo estaba más entusiasmado de abordar con usted porque quizá son las que a mí me interesan más preguntarle. Y la primera es un poco, nosotros los abogados en general somos muy cerrados al mundo del derecho, pero usted es un académico, un profesor que también ha investigado la ciencia del derecho con la literatura, ¿no? ¿Por qué ha hecho esto y qué nos puede decir al respecto? Porque yo creo, esto puede ser una cosa, no sé, puede equivocarme, pero los juristas son principalmente humanistas. No somos médicos, no somos arquitectos, no somos ingenieros. Tenemos que mirar al cuerpo político. El ser humano es el centro de nuestro sistema. Y la literatura yo creo que sea uno de los instrumentos que nos permite acercarnos al contexto para mejor entenderlo. Es un instrumento porque acabo de escribir unos artículos sobre esto, género literario, por ejemplo, lo explico con un ejemplo, sobre el cambio climático. ¿Por qué es interesante? Porque en estos textos no hay soluciones, pero hay los escritos de las comunidades. Que no es solo saber cuánta evolución hay en el área, es el impacto que la desertificación, que el cambio climático produce en las comunidades. Y ahí hay la percepción. Y nosotros, como juristas, tenemos que ayudar a solucionar y a aliviar la percepción de dolor. Porque los litigios, estos son una forma de dolor de las comunidades. Y en ese sentido, yo sé que usted tiene un proyecto sobre este tema, que en algún momento lo ejecutará, pero sí quería preguntarle también, ¿por qué podría ser importante analizar derecho y montaña? Bueno, porque yo también estudio Derecho y Geografía. Y la cosa más interesante es que los juristas se olvidan del contexto de geografía humana, de geografía física, en que vivimos. Nosotros regulamos disciplinamos contextos geográficos al final. Es una cosa muy... Y sobre todo, otra cosa, regulamos también contextos que son inhabitados. ¿Por qué lo regulamos? Porque probablemente las comunidades allá proyectan sus propios intereses como comunidades. Y donde hay intereses humanos, hay necesidad de una regulación jurídica. Y la montaña es un lugar de cultura, de historia, y sobre todo en esta fase, lo comentábamos, lo acabamos de comentarlo, en el sistema de la sostenibilidad mundial, en los objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas, falta la montaña, que es el lugar donde hay nuestra reserva de agua. Es un tema importante porque el derecho, la Constitución, necesita de un contexto para ser aplicada, para limitar el poder en favor de las comunidades y crear un equilibrio. Es una cosa que como juristas nos hemos olvidado. El constitucionalismo es un proyecto. La Constitución es un proyecto para las comunidades futuras. A mí no me gusta mucho el concepto de sostenibilidad porque es algo económico, pero me gusta mucho más el de equilibrio. Y cuando nos decimos que tenemos que preservar este mundo para las generaciones futuras, bueno, como juristas, esto es lo que tiene que hacer también una constitución. Hay un solapamiento entre constitución y contexto geográfico. Yo creo que es importante. Profesor Nicolini, ha sido un honor tenerlo aquí en el Centro de Estudios y Difusión de la Corte Constitucional del Ecuador y esperamos seguir conversando con usted en otras ocasiones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias.